Ciclofanáticos de América y España, acabamos de terminar una edición del Tour de Francia y desde ya empezamos a vivir las emociones de una nueva ronda ibérica, la tercera y última de las grandes vueltas que se correrá esta temporada. Vamos a hacer un recorrido por cada uno de los ciclistas favoritos para llevarse esta edición. Analizaremos sus ventajas y fortalezas, los equipos que los acompañan, su desempeño en la temporada y al final del video daremos nuestro pronóstico sobre quién va a ganar la prueba y los pedalistas que estarán en el podio. Así que quédate hasta el final para que también nos des tu opinión sobre tus favoritos y tu podio en Madrid. Recuerden que solo es un pronóstico basado en los resultados más recientes y en datos estadísticos. No pretendemos ser videntes ni adivinos. La vuelta dará inicio el próximo 24 de agosto en Torrevieja, con una contrarreloj por equipos de 18 kilómetros en un terreno totalmente llano. Contará con otra contrarreloj en la etapa 10, pero esta vez los deportistas la afrontarán de manera individual. Para los amantes de la velocidad, tendremos 6 llegadas al sprint, una de ellas para cerrar la vuelta en la ciudad de Madrid el día 15 de septiembre. 5 jornadas con terreno irregular y 8 llegadas en alto, para darle un perfil ampliamente montañoso a esta edición, y en donde se espera que un escalador sea quien brille. Este año la Vuelta no contará con 2 de los mejores ciclistas de la actualidad. No estarán presentes el británico Chris Froome por su accidente en el Criterium de Dauphiné, y tampoco lo hará el holandés Tom Dumoulin del Sunweb, quien no ha podido recuperarse de su lesión en la rodilla, producto de una caída que sufrió en la cuarta etapa del Giro de Italia. También descartó su participación el reciente campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, que ahora dedicará unos días a descansar y a correr otras carreras menores del calendario. El ciclista esloveno del Jumbo-Visma Primož Roglič es uno de los corredores que ha sorprendido al mundo ciclístico en las últimas 2 temporadas. Un hombre muy fuerte cuando de trepar montañas se trata y explosivo en los tramos finales de ascensos cortos. Pero su más grande virtud son las etapas a contrarreloj, ítem en el que marca amplias diferencias sobre sus rivales y que lo pone como uno de los firmes candidatos para llevarse esta edición de la Vuelta. Su equipo, el Jumbo-Visma, fue uno de los conjuntos animadores del pasado Tour de France, ganando la contrarreloj por equipos, aportando ganadores de etapa y poniendo en el tercer cajón del podio al holandés Steven Kruijswijk, situación que contrastó con el gris desempeño en el Giro de Italia, en donde Roglič no contó con un equipo a la altura de sus pretensiones y tuvo que defenderse solo de los ataques de sus rivales. Si bien es cierto que Roglič no tuvo equipo en el Giro, su performance tampoco fue el ideal. Se dedicó a estar a rueda de Vincenzo Nibali y nunca se le vio un ataque. Tal vez sus fuerzas se vieron mermadas por el gran esfuerzo que hizo a principio de temporada, ganando cuanta carrera se le atravesó, incluido el Tour de los Emiratos Árabes, la Tirreno Adriático y el Tour de Romandía. Para esta vuelta viene un poco más fresco y solamente corrió los nacionales de ruta en su país natal, en donde quedó cuarto. Otro corredor que viene del Giro de Italia es el colombiano Miguel Ángel López. Su objetivo en tierras italianas era quedarse con el título, pero solamente le alcanzó para lograr un 7º puesto en la general y de paso enfundarse la camiseta blanca de los jóvenes. Un buen resultado para cualquier ciclista a sus 25 años, pero no para sus aspiraciones personales de llevarse la carrera. Superman se vio afectado por los constantes inconvenientes mecánicos de su bicicleta, y es de resaltar el desafortunado incidente en la penúltima etapa, cuando un espectador se le fue encima, quitándole la posibilidad de ir por el triunfo. Tampoco fue bueno su rendimiento en algunas etapas, y se podría pensar que al igual que Roglič, pagó el haber llegado al Giro precedido de importantes victorias, como lo fueron la General de la Colombia 2.1 y el título de la Volta a Cataluña. Miguel Ángel también viene fresco a la ronda ibérica. Compitió recientemente en el Tour de Polonia y su papel fue el de gregario para su compañero Ionis Aguirre del Astana, equipo que se ha mostrado fuerte en Giro y Tour y que por la configuración de su plantilla está llamado a dar la pelea en esta vuelta. Geraint Thomas viene de correr el Tour de Francia, siendo subcampeón de la prueba por detrás de su compañero Egan Bernal. El pedalista de Cardiff solamente ha firmado una participación en la ronda ibérica, ubicándose en el puesto 69 de la edición 2015 cuando corría como gregario de Chris Froome. Entre las competencias importantes disputadas esta temporada están el Tour de Romandía, donde fue tercero, y también el Tour de Suiza, carrera donde debió retirarse por una fuerte caída en la cuarta fracción. Entre las características principales de Thomas están su capacidad para ascender y su explosividad en los últimos metros, pero sin duda la más importante es el buen rendimiento que tiene en la contrarreloj. Sumado a esto, hay que decir que cuenta con el mejor equipo del circuito mundial. El Ineos Team se ha caracterizado por controlar las carreras y no dar opción a sus rivales, y se espera que para esta vuelta lleven a los mejores hombres de su plantilla, entre los que se encuentran nombres como Wout Poels, Jonathan Castroviejo, Mikel Kwiatkowski e Iván Ramiro Sosa. Nairo Alexander Quintana del Movistar Team
Es el único de los anteriormente mencionados que ha tenido el honor de ganar la Vuelta a España, y lo hizo en 2016, derrotando a su máximo rival Chris Froome. Nairo viene de correr el Tour de Francia, donde también partía como uno de los grandes favoritos, dado su historial en grandes vueltas y su extraordinario rendimiento en la montaña. Lamentablemente, las últimas temporadas para el colombiano no han dado los frutos esperados. Varios problemas lo han alejado de subirse nuevamente a los podios, pasando por enfermedades, bajones en su rendimiento y decisiones técnicas de su equipo, el Movistar Team. Este año ha logrado triunfos de etapa en la Colombia 2.1 y una más en el Tour de Francia, un aliciente que le anima a seguir insistiendo por un triunfo grande en esta temporada. Es sabido que el boyacense no es un hombre muy fuerte de las etapas a cronómetro, pero logra compensar esta falencia prendiendo sus motores en la montaña. Esta carrera será la despedida del Movistar Team, donde estuvo vinculado por 7 años y espera llevarse un triunfo para cerrar el ciclo con el equipo español. También por el equipo español estará corriendo el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, último campeón del Giro de Italia y que se ha convertido en una de las grandes sensaciones del circuito ciclístico mundial. La locomotora del Carchi ya es visto por sus rivales como un hombre importante para las clasificaciones generales de las grandes vueltas. Es atrevido, inteligente y explosivo en las etapas que finalizan en alto, y a su favor tiene la plantilla de escaladores que el equipo pone a su disposición. El dilema está sobre quién va a ser el líder del team, si él o Quintana, pues es de conocimiento público que la dirección técnica del Movistar ha tomado decisiones erradas en cuanto al planteamiento de las últimas carreras. Su planeación ha ido en contravía de la consecución de resultados y además ha generado fisuras en la interna del equipo. Richard, al igual que Nairo, también este año abandonará las filas telefónicas y buscará antes de salir un triunfo que lo encumbre como el mejor pedalista del año y como uno de los latinoamericanos más grandes de la historia en este deporte. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de todas las novedades del deporte de las bielas, y en especial de esta Vuelta a España que está próxima a comenzar. Viene también un grupo de pedalistas importantes en una segunda línea de candidatos para ganar esta Vuelta a España 2019. Hombres que por su palmarés y sus condiciones están llamados a figurar en esta edición. Entre ellos están Alejandro Valverde, actual campeón del mundo en la modalidad de ruta y vencedor de la Vuelta en la edición del año 2009. Viene de correr el Tour y estará como soporte principal de Carapaz y Quintana en el Movistar. El bogotano Esteban Chávez ya estuvo en el podio de esta competición, ubicándose tercero en el 2016. Viene como líder del Mitchelton Scott tras haber corrido el Giro como gregario de Simon Yates y superar una enfermedad que lo sacó de la temporada anterior. Este año logró un triunfo de etapa en el Giro y viene fresco para la Vuelta. Otro colombiano es Rigoberto Urán, séptimo en la Vuelta del año pasado y también séptimo en el reciente Tour de Francia. Le falta conseguir el podio en España tras haberlo conseguido anteriormente en Giro y Tour. Y otro ciclista que puede aspirar a ganar la carrera es Steven Kruijswijk del Jumbo Visma, quien recientemente ocupó el tercer puesto en la general del Tour de Francia y soportado por un equipo que ha sido la sensación de la temporada. Antes de dar nuestro pronóstico, vamos a mencionar otros ciclistas importantes, que si bien no van a ir a disputar el título, estarán aportando emociones o irán en busca de otras clasificaciones. Entre los sprinters destacamos la presencia de Caleb Ewan, quien buscará al menos un triunfo de etapa y conseguir su marca personal de ganar en las 3 grandes del mismo año. También se suma Elia Viviani, reciente campeón europeo de ruta y ganador de una etapa en el pasado Tour de Francia. Otro velocista que se hará presente es el colombiano Fernando Gaviria del United Emirates Team, corredor que en esta temporada obtuvo una victoria en el Giro, carrera que debió abandonar por lesión. Y por confirmar está la presencia del alemán Pascal Ackermann y el francés Arnaud Démare. Bueno, aquí viene mi pronóstico sobre el podio y el ganador de la Vuelta. No voy a pretender que estén de acuerdo conmigo, pues cada uno tiene su criterio y su opinión, e incluso puede ser hasta más válida que la mía. Aquí están las figuras de los 5 hombres que considero van a pelear por la Vuelta. De este grupo voy a descartar un par de corredores. Uno de ellos es Primož Roglič, quien a pesar de ser un portento de corredor, aún tiene que mejorar en carreras de 3 semanas, cosa que demostró en el pasado Giro donde se esperaba más del esloveno. El otro ciclista es Nairo Quintana, y ojalá me equivoque, pues lo quiero ver siempre en los primeros puestos, pero pienso que las difíciles relaciones con su equipo no le van a ayudar, y creo que en ese caso el Movistar va a preferir apostar por otro corredor. Y ese corredor es Richard Carapaz, a quien voy a situar en el tercer cajón del podio. El ecuatoriano viene con piernas frescas después de haber ganado el Giro y es un corredor al que se le ve el hambre de gloria. Tiene como seguir peleando por ganar grandes vueltas, pero veo a los otros 2 ciclistas con un nivel superior. El subcampeón de esta vuelta será el galés Geraint Thomas. Su inteligencia para saber mantenerse en los puestos privilegiados de la general, sumado a la potencia de su equipo,
son suficientes para ponerlo en el podio, aún así teniendo en cuenta que viene del Tour. Y si hablamos de equipo y de condiciones físicas, hay un hombre que cuenta con las dos. Por esa razón creo que el campeón será Miguel Ángel López. Él, junto a Carapaz, son los hombres más explosivos en la escalada, y precisamente en una vuelta con un perfil ampliamente montañoso le va a favorecer. Viene descansado al no correr el Tour y cuenta con un equipo conformado por experimentados escaladores, y que a diferencia del Movistar, se ha administrado de una mejor manera. Hasta aquí este análisis con los favoritos a ganar esta Vuelta a España. Espero que les haya servido de como referencia para que ustedes también puedan pronosticar su podio. ¿Quién crees que va a ganar esta Vuelta a España? ¿Qué ciclistas estarán en el podio? Déjanos tu opinión abajo en la sección de comentarios y no olvides suscribirte al canal para que estés al tanto de todas las novedades de esta ronda ibérica. Un abrazo gigante y pasen un excelente resto de semana.